Amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Comenzamos muy puntuales el día de hoy. Hoy, lunes 26 de septiembre del año 2022, siendo ya las 9 de la noche en el centro de México. Y vaya tema que vamos a abordar ahora. Es un tema bastante interesante. Es un tema en el cual, pues obviamente se puso en tendencia pues desde que salió la serie, que ya todos sabemos cuál es, de cuál vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, pues déjenme decirles, la verdad que no sé si ya ustedes vieron la serie. Mucha gente me empezó a preguntar, oye, ¿y por qué vas a hablar de eso ahora? Digo, pues porque es interesante. Pues porque es interesante hablar de eso. Y digamos, son, digamos, tendencias que se encuentran vigentes. Y pues, ¿por qué no hacer nosotros nuestra intervención, ¿no? O sea, me refiero a lo siguiente. Pues obviamente, de hecho alguien en un grupo me preguntó, ¿y por qué? ¿Por qué hablan de eso? ¿Por qué de eso ahorita? Pues es que la verdad es que siempre han existido temas bastante interesantes, siempre han existido temas muy que simbraron a la sociedad, pero pues no existían en su momento pues plataformas en el cual eh, pues se pudiese tener la oportunidad de ver toda esta información. No sé si ustedes ya vieron la serie y si no la has visto la serie, pues te voy a dar un pequeño spoiler, ¿no? Un pequeño spoiler, porque de esto se va a tratar nuestra sesión de ahora aquí en el live. Es sobre la serie, la miniserie que interpretó Evan Peters con una actuación ahí es donde te das cuenta que sí son verdaderos actores, gente que le gusta la actuación. Y bueno, queramos o no, la verdad es que la vida de un asesino serial y todo lo que realizan pues siempre es interesante. Primeramente, ¿por qué nos es interesante el conocer la historia de vida de un asesino serial? Nos llama la atención porque de alguna forma son personajes que se atreven a hacer cosas que la mayor parte de las personas nos conformamos simplemente con pensarlo. En algún momento de nuestras vidas, nos ha llegado a pasar por la cabeza a varios, a muchos, si no es que a todos nosotros, en algún momento el suicidarnos nos ha llegado a pasar por la cabeza, el agredir a alguien nos ha pasado por la cabeza, el asesinar a alguien nos ha pasado por la cabeza, pero no lo llevamos a cabo. Recuerdo que una maestra mía mencionaba que lo que nos hace civilizados es que no llevamos a la práctica todo aquello que nos pasa por la mente. Así lo decía una maestra mía en psicoanálisis. Lo que nos hace civilizados es que nosotros no llevamos a la práctica todo aquello que nos pasa por la mente. Pero bueno, empezamos el día de hoy y este tema, bueno, Jeffrey Dahmer fue un sujeto que aparentemente, es decir, nosotros nunca veríamos a un asesino, a un sujeto y diríamos, este sujeto tiene finta de asesino serial. Pues, obviamente no existe una manera de poder descubrir, descifrar, decir, fulano de tal
es un asesino serial en potencia. No. ¿Por qué? Porque las motivaciones de cada uno son bastante diferentes. Jeffrey Dahmer asesinó al menos 17 personas, 17 hombres homosexuales, el cual nosotros al ver ahora la serie vimos cuál fue. Fíjate bien, vamos a irnos desde el actuar, vamos a ver el actuar del sujeto y nos vamos a ir poco a poco hacia su historia de vida. Pero hay que tener en consideración lo siguiente, y lo cual yo siempre, cuando voy a hablar de un sujeto en específico, yo siempre he procurado decirles a ustedes lo siguiente: no podemos hacer un diagnóstico de alguien con el cual no lo tenemos frente a frente para poder nosotros decir, tiene esto, le pasó tal cosa y fue por esto, porque siempre existen dudas en las cuales el terapeuta, el analista diría, ok, que necesito más, necesito esto, tal cosa. Y nosotros estaríamos dando un diagnóstico muy generalizado a partir de lo que vimos en una serie. Y recuerden pues obviamente que las series, pues para hacerlas más interesantes y que nos cautive más y que nos atrape más, pues obviamente siempre se va a meter información que haga más llamativa para que el público se atrape con la serie. Pero bueno, vamos a comenzar describiendo pues cómo eran los crímenes, ¿no? Los crímenes de Jeffrey Dahmer, se dieron cuenta, obviamente tenía una metodología. En la cual el sujeto era, pues obviamente, hacerse pasar por un individuo que se enamoraba de alguien, o que simplemente iba a ligar, o que iba pues a buscar, a realizar un cortejo, digamos, todo eso para invitar a alguien a iba a ligar y buscar pues sexo casual, ¿no? Entonces pues obviamente la dinámica pues era similar, la cual pues ya llegando a la casa, pues continuando pues con las bebidas, la plática y todo esto, él vertía de cierto medicamento, cierta sustancia a la bebida de su víctima, la cual permitía que la persona estuviese profundamente inconsciente y él comenzara a actuar. ¿Qué es lo que hacía Jeffrey Dahmer según lo que nos mostraron en la serie? Según lo que nos mostraron en la serie, sujeto que ya una vez teniendo a los sujetos pues totalmente drogados, y que pues él podía hacer y deshacer todo lo que quisiera, y que comenzaba a desmembrarlos, y que algunos hasta se llegó a comer partes de su cuerpo, que llegó al canibalismo. Bueno, pues muchas personas empezaron a preguntar, oye, ¿y por qué hacía eso, no? También comenzaron a preguntar su tendencia a que la mayor, o si no es que casi todas sus víctimas eran personas afroamericanas, eran personas de piel negra. Y mucha gente dice, ¿es porque él era racista? Mucha gente hubiese pensado. Comenzaron a preguntar, ¿es porque él era racista? No, o sea, si ustedes ven la declaración real de Jeffrey Dahmer, porque se encuentra en YouTube, él mencionó que no fue por motivos de odio. No fue por motivos de odio que él asesinaba a gente de color negra, de raza negra, entonces afroamericana. Entonces, no fue un crimen de odio,
va más allá. ¿Por qué? Porque Jeffrey Dahmer, por su estructura, él tendría que aparentar ser un sujeto, fíjate bien, él tendría que aparentar ser un sujeto que no dañara a los otros. Si veías su complexión, aunque el sujeto hacía ejercicio, de alguna manera sus víctimas, vamos a dejar en sus víctimas, eran sujetos que eran en mayor proporción más fuertes que él, más atléticos que él. Entonces él se presentaba de alguna forma como alguien que, mira, soy más débil que tú, no puedo hacerte daño. Entonces, como soy más débil que tú, pues, entonces eso de alguna forma también generaba cierta confianza, pues, en los sujetos con los que iba a ligar, ¿no? Ya una vez que iba a su casa, ya una vez que iban a su departamento, pues para él que era médico, estudió medicina militar, entonces el sujeto sabe qué sustancia meter en la bebida para anestesiar a sus víctimas y comienza a desmembrar. Si te fijas, es un hombre que se expresa para mostrarse ante los demás: soy más débil que tú, no puedo hacerte daño, pero drogándote sí te puedo hacer daño. Entonces también el sujeto llegaron a preguntar por qué llegó al canibalismo, porque de hecho conservó algunas cabezas y se masturbaba teniendo las cabezas cerca de con él, las cabezas de sus víctimas. El sujeto se masturba porque, haciendo una remembranza de lo anterior, él comenzaba a sentir excitación cuando el sujeto podía sentir el interior, si prestaban atención, cuando él podía sentir el interior, los intestinos, los órganos de los animales, cuando él hacía ciertos cortes. Recuerdan que cuando se encontraba en la escena donde él quería diseccionar a un cerdo, él quería diseccionar, dice, era su trofeo. No, su trofeo eran las credenciales. Alguien me está diciendo así que las cabezas eran su trofeo. No. Los trofeos eran las credenciales que él se quedaba de ellos. Esos eran sus trofeos. Las partes de los cuerpos que él se quedaba, de alguna forma, al manipularlas, eso le generaba excitación, pero también le generaba otro aspecto psíquico. ¿Cuál aspecto psíquico le generaba a Jeffrey Dahmer? El comerse de una manera a sus víctimas. Él mencionó, o se llegó a mencionar, que al saber que estaban dentro de él, él ya no se sentía solo. ¿Y por qué asesinaba a los sujetos? Si se fijan en la serie, desde muy pequeño, fue abandonado por su padre. Por su madre, el sujeto. Y se queda con el papá, pero el papá refugia al hijo pues con la abuela.
Entonces, pero la madre abandona al hijo. La madre que tenía problemas con las drogas, la madre... Era una relación disfuncional. Si se dieron cuenta, la relación de los padres de Jeffrey Dahmer era una relación, pues como decimos ahora, era una relación tóxica, ¿no? Una relación tóxica donde el padre de manera constante le echaba en cara a la mamá, pues que había abandonado a su hijo. Bueno, y en la ocasión donde Jeffrey Dahmer pues se da cuenta que su mamá ya se va, pues la forma hostil en la cual la madre se despide de Jeffrey es lo que hace todavía que Jeffrey le tuviese aún más miedo al abandono. Tenía bastante miedo a ser abandonado. Entonces, como el sujeto eh, existe una falta, de afecto y refugio por parte de la madre, por parte del padre. Digamos que había un chico que necesitaba, fíjate bien, había un chico que necesitaba de alguna manera explorar y generar el Edipo con la madre, pero era una madre con la cual pues no tuvo oportunidad. De hecho, tenía un hermanito, ¿no? Y la madre prefirió al hermanito. Entonces, y luego el hobby de alguna manera del papá, que era diseccionar y realizar la taxidermia, pues era lo que él aprendió bien y comienza a explorar y sentir que él puede estar en el interior de los otros por medio de la disección, ¿no? Bueno, la madre que él menciona me abandonó, el padre reafirma la creencia de que la madre abandonó al niño, entonces no se genera un Edipo, y luego el padre ausente, tampoco existe un sujeto que que lo encamine y le diga por dónde caminar, que le genere a él un super yo, una moral, alguien que lo castre. O sea, no hay alguien que lo castre psíquicamente a Dahmer. Y es un niño que pues crece y no hay con quién refugiarse, no hay con quién generar un Edipo y tampoco hay alguien que lo instruya. Entonces, y todavía se genera el sentimiento de abandono, estoy solo. Y luego me dejan con mi abuela y mi abuela pues ella en lo suyo. Para la edad cuando crece Jeffrey Dahmer, pues él ya está con esa sensación de, oye, pues si no estuvieron conmigo desde que yo era pequeño, ¿cómo me van a decir ahora qué es lo que yo debo hacer? Y además, su refugio en el alcohol. Recordemos una parte muy interesante. En psicoanálisis, en psicoanálisis, el alcoholismo precisamente ya ha generado a la fase de la adicción, pues obviamente nos remontamos a la etapa oral. Si recuerdan las fases psicosexuales, ¿no? La fase oral, anal, fálica, de latencia y genital, ¿no? Propuestas por Freud. Bueno, de alguna manera en el alcoholismo de Dahmer nos remontamos a esa parte de la etapa oral donde nos damos cuenta, bueno, que esto no aparece en la serie, si fue amamantado o no, pero desde que la madre estaba embarazada, pues consumía drogas, ¿no? Consume drogas y desde ahí, de alguna manera, desde el vientre materno, se va generando el que ese niño no es deseado. Ese niño no es aceptado en el mundo.
Por una parte, la madre, pues sí, está embarazada, pero se comporta como que si no desea al producto, no desea al bebé. Entonces, desde esas etapas, ella ya se encuentra consumiendo drogas de manera constante, está medicada de manera psiquiátrica. Entonces, Dahmer siempre recibe por parte de su madre, ya que, sí, sufrió depresión postparto, exactamente. Que después la madre se sintió feliz de saber que se llamaba depresión postparto, ¿no? Bueno, Dahmer percibe de alguna manera percibe, pues que no fue del todo bien recibido por su madre. Cuando una persona embarazada, pues, y que no cuida su embarazo, y cuando nace el bebé y que lo tienen ahí todo chamagoso al niño, con el pañal que ya le pesa demasiado de tanta orina y defecado, y que anda todo mocoso y las greñas paradas que no lo han bañado. O sea, desde ahí te das cuenta que al niño, que al niño pues prácticamente como que no deseaban tenerlo, ¿no? No deseaban tenerlo. Entonces, desde ahí, cuando de repente nuestros padres nos llegan a hacer a nosotros ese tipo de comentarios de es que tu madre hacía esto cuando estaba embarazada, es que tu madre decía esto de ti, pues tú vas obteniendo toda esa información de, caray, o sea, entonces yo no era bien recibido en este mundo, yo no era del todo bien recibido. Entonces no hay un Edipo en el cual él lo pueda desarrollar y tampoco hay un padre presente que lo castre a él psíquicamente para que desarrolle un super yo, ¿no? Eso él lo va realizando sobre la marcha. Se lleva a cabo ese desarrollo del sentimiento del abandono y este sujeto cuando se atreve a asesinar por primera vez se desarrolla algo que conocemos como pulsión de apoderamiento. La pulsión de apoderamiento es de voy a tenerlo porque voy a tenerlo, ¿no? Entonces, como Dahmer era homosexual, como Dahmer era homosexual y que comienza a interactuar con, pues con otras personas, con su primer víctima, recuerden que a la mayoría de las víctimas les llegó a mencionar, me vas a abandonar, me vas a abandonar, me vas a dejar. Entonces él tenía poca tolerancia, obviamente hablando de el abandono. Siempre se sintió abandonado. Entonces Dahmer, en esa pulsión de apoderamiento, el de no me vas a dejar, no me vas a dejar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Asesina al sujeto, comienza a sentir los órganos que ya había sentido él antes, el interior de los demás, comienza a sentir el interior de los demás y bueno, riega él, y lo menciona en la serie, ya una vez que hace una cremación improvisada, por decirlo de alguna manera, una cremación improvisada, el sujeto esparce las cenizas alrededor de la casa para sentir que siempre había alguien con él, que siempre iba a haber alguien con él, que lo iba a estar acompañando. Y era prácticamente lo que Dahmer, de manera patológica, exigía ya. Un acompañamiento de no te separes para nada de aquí. No te separes para nada de aquí. Entonces, a partir de la pulsión de apoderamiento, él lo que hace es, lo obtiene porque lo obtiene, pero se tiene que deshacer del cuerpo, porque de alguna manera, obviamente, en su primer asesinato, en su primer asesinato, es como que él no puede creer que haya asesinado. Es como, chin, se me pasó la mano, ¿no? Pero le da un uso al cuerpo. Entonces el cuerpo del sujeto
el cuerpo se convierte ahora en un fetiche. El cuerpo de sus víctimas se comienzan a convertir en un fetiche para saciar el deseo de acompañamiento. Se comienza, es que si lo tengo aquí, entonces siempre va a estar conmigo, siempre me va a estar acompañando. Lo que Dahmer estaba tratando de cubrir fue ese sentimiento de abandono. Bueno, para todo esto, pues obviamente no vamos a hablar tanto de las personas que trataron de intervenir y todo eso, pero Dahmer mantiene, si se fijan, no era tonto obviamente, mantiene Dahmer ¿cómo se le podría decir? Un comportamiento tipo inocente, de, por más que sospechen de mí, por más que digan que yo realicé tales cosas, tales actos, etcétera, pues yo me mantengo como, no, yo no estoy haciendo nada, no, todo está en paz. Ya ven que con el chico dijo, no, pues él es mi novio, es mi pareja, se emborrachó, yo fui por más cervezas y yo le estoy cuidando aquí y todo. Y si se fijan, él siempre mantenía esa actitud de mantener como que un perfil sumiso, como manteniendo un perfil sumiso de que todos ustedes me pueden dañar a mí, yo no soy más fuerte que ustedes, yo no les puedo causar más daño a ustedes. Él mantiene ese perfil de sumiso y es lo que de alguna manera genera que no desconfíen tanto de él. La vecina obviamente comenzó a desconfiar, pues porque era la que escuchaba todo, pues obviamente la vecina obviamente tenía mucha más información que cualquier otra persona. Por eso ella escuchaba lo que escuchaba, olía lo que olía, percibía muchísimas cosas. Pues por eso la vecina tenía, pues ahora sí que como dice el presidente, ella tenía otros datos, ¿no? Prácticamente ella tenía otros datos. Entonces, Dahmer pues intenta deshacerse de ella de una manera muy sutil, obviamente cuando le regala un sándwich, pero pues no se le da. Y si se fijan, si se dieron cuenta que cuando alguien no hacía lo que Dahmer solicitaba, Dahmer perdía el control, se enojaba y ahí es donde él ya mostraba su agresión. Cuando no hacían las cosas al pie de la letra como él lo estaba solicitando, aunque él lo estaba diciendo de buenas y todo eso, pero le daban la contraria, es de lo vas a hacer, y es donde él se enojaba. Ya ven que le sucedió también con la abuela, ¿no? Pero pues con la abuela pues no pudo hacer absolutamente nada. No era tonto, él sabía de alguna forma que lo que estaba haciendo lo iba a castigar a él de manera social, obviamente llevándolo a la cárcel, pero de alguna forma él comienza a darse cuenta que esa es la forma en la cual puede encubrir, ahora sí, él puede encubrir esa sensación de soledad. Cuando llega él al canibalismo, cuando él ya introduce la carne de otro en su cuerpo, es donde él sublima en su máxima expresión esa saciedad por no sentirse solo. Por no sentirse solo. Cuando él pudo introducir en él la carne de otro, es cuando él no tenía él una satisfacción sexual.
él no lo hacía por sexo, él no lo hacía para excitarse, él lo hacía para sentirse acompañado. Él lo hacía para sentirse acompañado. Esto nos deja de alguna manera en evidencia que todo aquel sujeto, no del todo, aquel sujeto que realiza crímenes, no del todo conlleva una satisfacción solamente sexual, sino que se cubren otras áreas psíquicas. Y en Dahmer era más importante el deseo del estar acompañado, de tener a alguien que esté junto con él, que lo sexual. Lo sexual obviamente en Dahmer también era parte y era algo secundario, que conserva las cabezas de los que él mencionó, porque si se fijan, de hecho tuvo una cabeza que él hasta besó, ¿no? Él hasta besó, que fue de los que se enamoró o que se le hicieron mejor parecidos y que al saber que ya los dominaba él podía, por medio de la masturbación, que era lo que más podía dominar su cuerpo, el poder satisfacer esa parte sexual. Pero lo primordial en Dahmer era satisfacer algo afectivo. Dahmer trata de mantener siempre un perfil de yo no hice nada, con su padre. Son otros los que me quieren ver mal, son otros los que me están haciendo daño, son otros, etcétera, etcétera. El alcoholismo de Dahmer, me lo brinqué hace un momentito, que tiene que ver con la etapa oral, y sabemos que desde el vientre materno ya la madre tenía una depresión postparto, que en la depresión ya tenía una depresión, y en la postparto de alguna manera, si tenía depresión, existe una gran posibilidad de que esta madre pues tal vez amamantara muy poco al niño o pasara muy poco tiempo con el niño. De hecho, esa parte donde no se pudo generar el vínculo afectivo entre la madre de Jeffrey y él, es debido muy posiblemente a esa depresión posparto, en la cual pues desde que te tengo pues sí, eres mi hijo y todo, pero por la depresión no siento que te tenga que querer, o me siento culpable por no quererte, muchas cosas así. Entonces el alcoholismo relacionado con la etapa oral, cuando se llega a una adicción, hablando desde el psicoanálisis, cuando se llega a una adicción, cuando una persona se encuentra bajo los efectos de esa adicción, el sujeto, cuando está bajo el efecto, o sea, no hablando de Jeffrey, hablando en general de la adicción, ¿no? Cuando una persona se encuentra bajo los efectos de una adicción, de alguna manera le genera la ilusión de volver a estar conectado con aquel objeto de amor que perdió, el objeto de amor que se ha perdido. Es por eso que, fíjense bien, es por eso que muchas personas, algunos hombres hombres y mujeres, ha pasado de hombres y mujeres, que cuando se alcoholizan y que se encuentran bajo los efectos del alcohol o las drogas o lo que sea, en ese momento se genera en el sujeto la ilusión de volver a estar conectado con aquel objeto de amor que perdió. Entonces el sujeto, es común que sujetos cuando están borrachos le hablen a su ex, porque en ese momento creen de alguna forma que están nuevamente conectados con su expareja, piensan que son novios nuevamente. Es por eso que algunas personas, estando alcoholizadas, le hablan a su ex, la buscan, le llevan serenata, que esto y lo otro, porque el efecto de la adicción te hace
le hace sentir al sujeto que vuelve a estar conectado con aquello que perdió. Entonces, esta adicción de Dahmer hacia el alcoholismo, el cual no puede, digamos, pues tratar durante varios años, ¿ustedes creen que podría haber estado conectada con esa etapa psicosexual oral en la cual la madre rechaza desde que nace a su hijo? O sea, aquí hay muchísimas cosas, tenemos que comenzar a atar cabos, pero recuerden, nunca vamos a poder dar un análisis concreto si no tenemos a la persona como tal. Aquí estamos hablando de lo descrito en una serie, ¿ok? Para poder llegar a esa verdad, pues lamentablemente el sujeto pues ya no está vivo, ya pasó hace tiempo, lo asesinaron, entonces lamentablemente pues... Y de hecho, él comenzó a disfrutar la cárcel, si se fijan, él comenzó a disfrutar estar en la cárcel a partir de cuando él comienza a recibir correspondencia y se entera que hay gente afuera que lo quiere. Entonces él comienza a disfrutar. ¿Y por qué creen que Dahmer de alguna manera causaba problemas adentro de la cárcel? Porque de alguna manera lo que hiciera Dahmer adentro, afuera los noticieros lo iban a saber, o él pretendía que los noticieros lo supieran para que más gente le mandara cartas, más gente estuviera al pendiente de él, más gente lo quisiera, y él comenzaba a recibir más correspondencia cuando le hacen sentir que es querido. ¿Se dan cuenta que Dahmer hace las cosas para recibir afecto? Él comienza a ser problemático, comienza a causar bromas en la cárcel, pero a cambio de que eso se entere la gente allá afuera y nunca se pierda, ¿cómo se puede decir? Que nunca se pierda esa vigencia de Dahmer por ser conocido para los demás ahora. Entonces el sujeto ahora que comienza a recibir correspondencia por el exterior, entonces él sabía que tenía que ser problemático en la cárcel para que más gente lo quisiera, porque ahora era famoso. Es lo que menos pensaba él, en convertirse en alguien famoso. Pero cuando se entera, entonces siempre lo hace por afecto. Dahmer, todos sus movimientos fueron más por afecto que por algo sexual. Exacto, Iracema. Quería ser reconocido y recibir atención. Celis. Quería ser visto, quería ser querido, quería ser amado. Nunca se sintió así. Entonces, él en consecuencia se comporta de la forma en que lo hace porque era la manera en cómo descubría que alguien lo estaba acompañando. Bueno, para todo esto, Dahmer ya no podía parar a pesar de que hablaba con su padre, pero a su padre ya no lo veía del todo como una autoridad. Porque el padre no se encontraba del todo en la etapa fálica que es en el Edipo, donde el sujeto le tiene que mostrar de alguna manera que es el padre que lo va a instruir, que lo va a guiar, que lo va a cuidar. Dice Jessica Garbuno, dice, el alcohol desinhibe y eso no ayudó con todos sus impulsos. Su alcoholismo fue un factor decisivo para que todo se saliera de su control. Bueno, sí, en su alcoholismo, por tratar de estar conectado con la madre de manera inconsciente, estando alcoholizado va y busca afecto. O sea, ¿te das cuenta? Cuando está alcoholizado es cuando va y busca afecto. Que cuando el sujeto busca hombres más que él, de alguna manera la fortaleza del otro, de los que él busca, le representa a él en un inicio protección y cuidado. Es más grande que yo, me va a cuidar, me va a consentir, me va a proteger.
Cuando está alcoholizado va y busca ese afecto y ese deseo de protección, que cuando ya tiene a sus víctimas en casa, no puede tolerar la idea de que va a ser, que no puede tolerar la idea de que va a ser abandonado, porque eso fue a buscar cuando se alcoholizaba, un afecto, un padre o una madre cariñosa que lo cuide. Entonces Dahmer, cuando sus parejas, sus víctimas, ya se van a ir, sabes que no te puedo dejar ir. Entonces te asesino y te meto en mí para yo sentirme acompañado. Entonces Dahmer, todo lo que hacía, la mayor parte de las cosas que hacía, usualmente tenían unas tendencias, obviamente sádicas, pero llegando a lo esquizoafectivo. Entonces el sujeto comienza a conservar algunas partes para él sentirse cuidado. Los trofeos de Dahmer eran pues las credenciales, ¿no? Eran las credenciales. No se le puede llamar trofeos. Alguien vi que comentó que los cráneos ahí los tenía. No se le podría, bueno, desde mi punto de vista considero que no se le podría llamar trofeos, porque él al conservar esas partes era una forma de él sentirse protegido. Y ya tengo a alguien aquí que también, este fulano me está cuidando, este perengano también me está cuidando. Mira, regué y esparcí las cenizas de un fulano alrededor de la casa y también me está cuidando, me están protegiendo, Entonces se dan cuenta que lo que siempre estuvo buscando fue eso de la protección. Entonces, bueno, lamentablemente pues se nos fue el tiempo, el tema pues ya lo especificamos un poco. Muchas personas han estado aquí comentando. Dice Fernando Daniel: en la entrevista con el psiquiatra dijo que uno de sus personajes favoritos era Darth Vader porque se veía sexy y le gustaba cómo dominaba a los demás. Sí, especialmente sí, cómo dominaba a los demás. Pero pues era lo que les mencionaba a ustedes, ¿no? Esta pulsión de apoderamiento para tener yo siempre a alguien aquí por un lado. Vamos a leer otro comentario. Dice, ¿quién? Ay, se me movió. Dice Beatriz Sánchez, también le gustaban más los villanos. Sí, él se sentía más identificado con los villanos. De hecho, llegó a mencionarlo, ¿no? Que a los villanos como que le daban más protagonismo a los villanos. Describían más el personaje de los villanos. Entonces, exacto, Brigitte, exactamente, se me había pasado eso. Muchas gracias, Brigitte. Sus trofeos eran las fotografías que él tomaba. ¿Cómo se me pudo pasar eso? Se me pudo pasar las fotografías que él tomaba? Muchas gracias. Dice, se identificaba más con los antagonistas, exacto. ¿Por qué? ¿Por qué creen que se identificaba Dahmer? Fíjense bien, ¿Por qué se imaginan que Dahmer se identificaba más con los antagonistas, con los villanos? Porque los villanos siempre son los rechazados. Los villanos siempre son los rechazados. ¿Se dan cuenta? Dicen, Samantha, ¿y por qué la fijación con El Exorcista? Está sencillísimo esto. Estamos asumiendo, Estamos asumiendo. La fijación con la película del Exorcista, considero, ojalá tuviésemos a Dahmer para preguntarle, pero pues lamentablemente no. O sea, ¿te das cuenta que la película del Exorcista implica que alguien se mete en el cuerpo de alguien? ¿Se dan cuenta? En El Exorcista tiene que ver que alguien se mete en el cuerpo de alguien. Un demonio se mete en el cuerpo de una niña. ¿Vale? Y no era lo que hacía Dahmer, que metía a su cuerpo a sus víctimas. No era lo que hacía para él sentirse acompañado.
Y los antagonistas con los cuales Dahmer se sentía identificado, como aquí Darth Vader o los villanos, tiene que ver, pues Dahmer siempre fue el rechazado. Dahmer era el que nadie quería. Pero él se dio cuenta que a los antagonistas, los villanos, eran los que siempre escribían más sobre ellos. Bueno, menciona a Shana Amori. Se me llamó la atención. Ay, caray, no, se me fue el comentario. No lo alcancé a leer. El Citla López. ¿Qué pasa con lo que dijo el padre? Que igual antes él tenía esos pensamientos. Lo expliqué al inicio de el live, Citla López. Que pues todos hemos tenido pensamientos de ese tipo. O sea, todos en algún momento de nuestra vida hemos pensado en hacernos daño, en suicidarnos, en agredir a alguien o hasta en asesinar a alguien. Y les mencioné que de alguna manera lo que nos hace civilizados es que no llevamos a cabo cada barbaridad que se nos viene a la mente. O sea, los pensamientos que tuvo el padre, o sea, así como esos pensamientos que tuvo el padre de asesinar, pues muchas personas hemos tenido esos pensamientos. A ver, ¿nunca te ha llegado a suceder a ti, hablando en general, que alguien te llega a hacer enojar tanto que hasta lo has querido asesinar? Pero lo que te hace civilizado es que no lo haces. O sea, no pasa de que sean pensamientos. O sea, todos podemos tener ese tipo de pensamientos o cualquier tipo de pensamientos. Lo que nos hace civilizados es que no los llevamos a la práctica. De eso me refiero, ¿vale? Iracema Puente dice, pero sí fue su papá mismo quien le transmitió su afición a abrir animales, sumado al abandono emocional y físico. Sí, efectivamente, sí. Tal vez esa fue una forma de sentirse conectado él con su padre, ¿no? Lo único que le enseñó el padre, que fue esa afición de abrir a los animales, de diseccionar, y tal vez fue o sea, no es coincidencia que haya estudiado medicina. Entonces, el sujeto de alguna manera, pues, dice Tania Alemán, ¿cree que si el padre no le hubiera enseñado la taxidermia, no hubiera hecho lo que hizo? No, yo creo que lo hubiera hecho, pero de otra forma. Yo creo que lo hubiera hecho, pero de otra manera. ¿Sale? Es la forma que aprendió. O fue la forma en la cual se sentía que lo hacía bien porque el padre se lo había enseñado. Me impresiona la actitud que tenía el padre ya cuando Jeff estaba en la cárcel. Se emocionaba de que ahora sí sentía unión con su hijo. Pues sí, lamentablemente pues son cosas que nosotros ojalá pudiéramos dirigir la vida de todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias a todos por su atención. Espero que les haya gustado el live. No olviden compartir este video, darle clic a las notificaciones para que les llegue a ustedes cada cuando yo hago live, que lo hago todos los lunes. Y bueno, el lunes de la próxima semana tenemos live, pero de el tema de las infidelidades. Recuérdenlo, ¿sale? Así que pasen todos ustedes muy buenas noches. Me dio mucho gusto saludarlos. Y en un momentito más les voy a dejar aquí la imagen del tema de la próxima semana. ¿Sale? Que pasen buenas noches. Nos estamos viendo. Bye.